Bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Me pueden llamar Kaori, y en este espacio les narraré algunos de los testimonios más interesantes de personas que han vivido eventos misteriosos y paranormales. Por favor, acompáñenme. Amigos de la Sociedad, buenas noches a todos. Ya estamos de regreso con nuevas historias. Antes de comenzar, les recuerdo dos cosas. La primera es que ya nos pueden encontrar en Spotify para su comodidad. Todos los episodios ya están disponibles. La segunda es que si quieres enviarme tu propia anécdota, lo puedes hacer al siguiente correo: sociedaddelamedianoche@gmail.com, tal cual está escrito en tu pantalla. Sin nada más que agregar, empecemos con las historias de esta noche. Hola Kaori, espero puedas leer mi historia. Esto me pasó hace unos 3 años. Habían pasado 6 meses desde el fallecimiento de mi papá. Se me fue a causa de una enfermedad. Recuerdo bien que fue en octubre. A veces me entraba la nostalgia. Tenía sentimientos encontrados y me daba por extrañar mucho a mi papá. Bueno, aún me pasa. Éramos muy unidos. En una de esas recaídas emocionales, fui a visitarlo al cementerio donde está sepultado. Compré unas flores y fui para allá. Ese día había trabajado, y yo salía del trabajo a las 4 de la tarde, así que apenas pude llegar a las 5, ya que el panteón lo cerraban a las 5:30. Pasé y me dirigí hacia la tumba de mi papá. Siempre que lo visito le dejo unas flores y me siento a platicar con él. Incluso me llevo una silla desplegable. Me senté y hablé con él todo lo que me quería desahogar. El clima estaba bastante loco en ese momento. Hacía mucho aire, y ahí en el panteón hay mucha tierra. Llevaba ya unos 20 minutos sentada cuando llegó una viejecilla. Todo ese tiempo estuve sola, pero llegó una viejecilla como a unas 7 tumbas delante de mí. Era una viejita de esas de pueblo, con su falda que probablemente ella misma cosió, un chal negro cubriendo su espalda y su cabeza, suéter negro, en fin, iba toda de negro, y se hincó frente a una tumba. En ese momento imaginé que haría lo mismo que yo, que se pondría a hablar con su ser querido. Después de unos 5 minutos, el viento ya era demasiado fuerte. Incluso el aire silbaba de tanta potencia que tenía. Me puse a recoger mis cosas para poder irme. Además, cerrarían pronto. Aproveché para ir a visitar un par de tumbas más, las de mis abuelitos, que también extrañaba mucho. Con ellos no me tardé. Para ir a la salida, tenía que pasar de nuevo por la tumba de mi papá. Y cuando me acercaba a ella, noté que la viejecilla seguía ahí. Estaba tirada frente a la lápida, como si le estuviera llorando al difunto, con sus brazos sobre la placa de mármol y su cara pegada a ellos. Puse un poco más de atención y logré escuchar cómo estaba llorando. Lo hacía con mucho sentimiento. De verdad, estaba sufriendo. Y yo más que nadie en ese momento sabía lo que estaba sintiendo aquella señora. Me le quedé viendo unos segundos de lejos, pero dije: ¿sabes qué? Definitivamente voy a apoyarla. Esa señora se ve muy mal, está llorando muy feo. Seguí caminando lentamente y la señora seguía en la misma posición. Hasta que estuve a unos 6 o 7 metros de distancia de ella, fue que me detuve y le dije: Hola, señora, disculpe, ¿está bien? ¿Necesita que la acompañe? No me respondió. Di unos cuantos pasos más y de nuevo le dije: Señora, ¿está bien? Déjeme acompañarla. En ese momento volteó su cara hacia mí. Lo que les voy a decir aún me eriza la piel cada vez que me acuerdo. Volteó hacia mí, solo giró su cabeza, sin levantarse. Tenía los ojos completamente en blanco. Tenía los ojos volteados por alguna razón, como si estuviera poseída por algún ente del panteón. Me quedé pasmada. Lo único que se me ocurrió fue darme vuelta e irme a toda velocidad para la entrada. No corrí, no sé por qué. Solo caminé muy rápido. Tal vez fueron los nervios los que me congelaban las piernas. Ese camino de donde estaba la señora hasta la salida se me hizo eterno. Juro que era una caminata de unos 30 segundos por mucho, pero sentí que pasaron más de 2 minutos y no llegaba. Quería voltear para atrás, pero me daba miedo encontrarme con la señora siguiéndome el paso. Pero eso sí, podía seguir escuchando sus lamentos.
Cuando al fin llegué a la puerta, me encontré con el cuidador del cementerio. Me dijo que qué bueno que ya iba para afuera porque ya iba a cerrar. Le dije que no se preocupara, que ya me iba. Pero no me pude contener el preguntarle si había visto a la señora. Le dije: «Oiga, ¿usted vio a una señora vestida de negro entrar? Estaba en esa dirección, una viejecita». Bueno, no sé si me vaya a creer esto, pero me acerqué a ella porque estaba llorando. Solo quería ayudarla, pero cuando me acerqué, tenía los ojos en blanco. Le juro que no le digo esto para asustarlo. Sé que es su trabajo y que usted se queda aquí toda la noche, pero de verdad la vi. Todo eso se lo dije con una voz muy agitada. Entonces me respondió: «No te preocupes, muchacha. Esa señora siempre se aparece por aquí. La verdad ni yo sé quién sea. Pero bueno, lo único que sé es que no está viva. Qué mal que te espantó. Pero bueno, no es la única persona que se aparece por aquí. Espero que sea una persona, ¿verdad? Pero como sea, ya estoy acostumbrado. No te preocupes». Después de su explicación, se ofreció a llevarme a donde, según él, se aparecen otros espíritus. Pero obviamente le dije que no. Es la única experiencia paranormal que he tenido en mi vida. Espero les haya gustado. Les mando saludos desde Querétaro. Me animo a compartirte esta historia porque mis amigos y yo seguimos tu canal de YouTube y fue justo con estos amigos con quienes viví esta experiencia. Esta es la historia de cómo un viaje con ellos salió mal. Todo empezó porque en 2019 queríamos ir a la Feria del Caballo en Texcoco. Recuerdo bien que queríamos ir el 19 de abril porque queríamos ir a ver a un cantante que se llama Alejandro Fernández. Nosotros somos de Toluca. Uno de mis amigos había conseguido que su papá le prestara su camioneta y éramos 5 en total. Nos queríamos regresar ese día en la madrugada, para no tener que pagar hotel y esas cosas. Llegamos al evento y ya saben, estuvimos de aquí para allá, esperando a que fuera la hora en que se iba a presentar el cantante. Aquí pasó algo gracioso, y es que habíamos pasado a desayunar en un puesto de tacos. Lo hicimos por desayunar rápido, pero lo malo fue que nos cayeron muy mal. Aún faltaban un par de horas para que el cantante saliera, y nosotros ya sentíamos un dolor muy feo en el estómago, sobre todo una de mis amigas, que tiene el estómago muy sensible. El que se sentía menos mal era yo, pero sí era molesto. Yo les dije que nos esperáramos esas 2 horas, ya estábamos ahí. Al principio aceptaron, pero después de los primeros 40 minutos, se sentían ya bastante mal, al grado que quisieron irse de ahí. Ya ni siquiera nos esperamos a ver nada. Nos fuimos por la camioneta, nos subimos y emprendimos el regreso. Abrimos la aplicación de Google Maps porque ninguno de nosotros conocía bien el regreso, pero nos mandaba por varias rutas, y en la primera que intentamos había mucho tráfico. Después nos fuimos por otro camino, en donde íbamos pasando por un par de pueblos. Algunas calles eran muy solitarias. Íbamos manejando con mucho cuidado. En eso dimos vuelta por una avenida, que estaba completamente vacía. No sé si era algo normal en ese lugar, pero de verdad, no pasaba ni un solo carro. No se veía ni una sola persona y apenas había alumbrado. Yo iba de copiloto y de repente mi amigo, el que iba manejando, me dice: «Psst, oye, ¿ya te diste cuenta? Atrás de nosotros viene siguiéndonos un carro. Tiene como 2 minutos que no nos rebasa». Yo le contesté: «Madres, güey, ¿crees que sean narcos o algo así?». Me respondió: «No sé, pero no les digas. Se vayan a alterar. Ahorita los perdemos». El carro seguía detrás de nosotros, pero claro que los demás se terminaron dando cuenta. «Oigan, ese carro nos viene siguiendo desde hace rato. ¿Ya lo notaron?», dijo una amiga. Empezaron a hablar todos. Ya íbamos con bastante miedo. Para el colmo, cada vez que avanzábamos, había menos luz y el camino tenía más baches. Sentía que en cualquier momento nos atascaríamos en uno y nos quedaríamos ahí varados. Más adelante, mientras todos atrás seguían hablando, mi amigo que conducía y yo teníamos la mirada al frente. En eso, una jauría de perros negros salió al frente del camino. Los faros de la camioneta los alumbraban a la distancia. Iban saliendo uno por uno. Tenían los ojos brillosos. Eran tal vez unos 15 perros, todos enormes. Cuando al fin llegamos al frente de ellos, no se quitaban del camino.
Mi amigo le sonó el claxon, pero los malditos perros no se movían. Peor aún, empezaron a comportarse de una manera extraña. Empezaron a rodear la camioneta y no despegaban la mirada de los cristales, como si intentaran ver quiénes estaban dentro de nuestro vehículo. Para el colmo, estábamos justo en un bache enorme y el carro que nos venía siguiendo se detuvo detrás de nosotros. Cuando volteé a la parte de atrás, mi amiga, la que se sentía peor, estaba rezando. Estaba rezando con una cruz en su mano y de una forma muy acelerada. Yo le pregunté: Oye, Liz, ¿qué pasa? Tranquila, vamos a estar bien. Ella volteó a verme y estaba llorando. Me dijo: estoy rezando porque mi abuelita me ha dicho que cuando vea animales actuando de forma extraña, significa que hay fuerzas malignas cerca. Hay algo muy cerca de nosotros que nos quiere hacer daño. Por eso estoy rezando. Yo volteé a ver a mi amigo el conductor. Él me vio a mí y decidió acelerar, aunque estuviera ahí en el bache y aunque estuvieran ahí los perros. En cuanto aceleró y se escuchó el sonido del motor, los perros abrieron camino para que pasáramos. Le pisó bastante fuerte y pasó el resto de los baches del camino con más velocidad. El carro que nos venía siguiendo se quedó ahí parado. A los minutos, salimos a una calle en donde ya habían más señales de vida. Habían puestos de comida, tiendas y también farmacias. Nos estacionamos ahí para comprar algún medicamento que nos ayudara en lo que regresábamos otra vez a Toluca. Luego fuimos a una tiendita que estaba por ahí para comprar unas botellas de agua y pasarnos la medicina. Nos quedamos hablando delante de la tienda sobre lo que había pasado con los perros y el carro que nos estaba siguiendo. La señora de la tienda nos escuchó y nos dijo: oigan, sí saben que eso con lo que se encontraron era el diablo, ¿verdad? Bueno, no sé si es un demonio o el diablo. La mayoría de la gente aquí dice que es el diablo, que se aparece por ahí donde pasaron y usa sus mañas para matar a la gente y adueñarse de sus almas. Un amigo le dijo: ¿cómo? ¿Me está diciendo que el diablo venía manejando un automóvil entonces? La señora respondió: con todo respeto, joven, creo que no lo ha entendido. El auto nunca existió, fue solo una visión. A ver, después de eso, ¿volvieron a ver el carro? Ahí por donde pasaron ya no hay nadie a esta hora. Incluso en el día está bastante solo. ¿No cree que si hubieran sido delincuentes, les hubiera importado poco bajarlos de su camioneta en ese momento? La señora tenía razón. No volvimos a ver el carro. Además de que el comportamiento de los perros sí fue bastante extraño. Aunque, como nos dijo la señora, el diablo se pudo haber manifestado de otra forma. Hay quienes lo han visto como gatos o como un caballo grande. Al parecer esa noche conocimos al diablo. Tengo 22 años, pero cuando tenía 16, mis papás tuvieron algunos problemas y por diversas cosas, mi mamá y yo tuvimos que mudarnos a otra parte. Recuerdo que no encontrábamos quién nos rentara por ninguna parte. Fue bastante difícil encontrar un lugar. Lo único que encontramos fue una casa como a 1 hora de donde vivíamos con mi papá. La casa era vieja, no estaba en las mejores condiciones y suerte teníamos de que llegara el servicio de internet y el transporte público, pero no nos quedó otra opción. Además, el alquiler era económico. Fue una época bastante oscura para mi mamá y para mí. No teníamos muchas ganas de socializar con los pocos vecinos que teníamos. Yo iba a la prepa y mi mamá al trabajo. Nos salíamos los dos por la mañana y llegábamos por la tarde casi al mismo tiempo. A las 2 semanas más o menos de habernos mudado ahí, empecé a notar algo raro. Cuando me despertaba para ir a la escuela, primero me bañaba, después me ponía el uniforme y me salía al pasillo para peinarme, porque ahí teníamos el único espejo de la casa. El punto es que cada vez que me paraba frente al espejo en las mañanas, alcanzaba a ver cómo pasaba una sombra por el rabillo de mi ojo. Apenas si la alcanzaba a ver. El primer día que la vi, no le tomé importancia. Supuse que solo tenía la vista cansada. Pero al día siguiente pasó exactamente lo mismo. En cuanto me paré frente al espejo y vi al frente, vi de nuevo esa sombra. Al día siguiente lo mismo, y al siguiente lo mismo. Era casi imperceptible. Todo pasaba en una centésima de segundo. Poco a poco, con el pasar de los días, le empecé a prestar más atención. Empecé a notar que daba la impresión de que esa sombra salía del espejo
y corría directamente hacia atrás de mí. O bueno, se desplazaba detrás de mí. Por eso apenas la alcanzaba a ver por el rabillo del ojo. Nunca pude verla con claridad. Pero que pasara tantas veces no podía ser coincidencia. Las siguientes semanas, las cosas extrañas aumentaron. Mi mamá es muy católica y siempre pone cruces, imágenes de santos y más artículos religiosos por toda la casa. Siempre ha insistido en que ponga una cruz arriba de mi cama. La mañana de un domingo, cuando me desperté, esa cruz estaba de cabeza. Yo pensé que simplemente se le había caído un clavo, así que aún con los ojos casi cerrados, salí para ir a traer un martillo y colocarla de nuevo. Cuando salgo a la sala, el lugar donde mi mamá tenía más objetos religiosos, me doy cuenta que todas las cruces estaban volteadas. Pero no solo eso, también los santos que tenía estaban volteados, como si alguien los hubiera puesto de espaldas. Mi mamá se despertó también para desayunar y le dije lo que había pasado. Ya me parecía sospechoso, pero aún así le pregunté si había sido ella la que volteó las cruces. Obviamente me dijo que no. Yo relacioné lo de los santos y las cruces con la sombra que había estado viendo en el espejo. Se lo platiqué a mi mamá mientras desayunábamos, y me dijo que ella también había visto exactamente la misma sombra cada vez que se peinaba frente al espejo. Nos empezó a dar mucho miedo, así que ella sacó una Biblia, uno de sus rosarios, y empezó a hacer una oración. Me tomó fuerte de la mano y le imploró a Dios que nos protegiera de lo que fuera que estuviera rondando la casa. Pero con lo religiosa que es mi madre, se puso bastante paranoica, y esa oración no iba a bastar para que estuviera tranquila. Entonces me dijo que me fuera a cambiar, porque iríamos a la iglesia. Fuimos a escuchar una misa, y al finalizar, mi mamá me dijo que la acompañara. Se acercó al cura y le pidió que la escuchara por un par de minutos. El padre accedió, y mi mamá le contó lo que había estado pasando en la casa. El padre hizo unos cuantos rezos, nos mojó con agua bendita y bendijo unos escapularios que después nos dio. Dijo que nos protegerían. A mi mamá le dio más agua bendita para que la rociáramos en la casa, y le dijo que hiciera unos rezos cada cierto tiempo. Nos quedamos un poco más tranquilos después de eso, pero no queríamos regresar a la casa inmediatamente. Era domingo, y ni ella iba a trabajar, ni yo iba a la escuela. Era día de estar en casa. Para no regresar ahí, mejor nos fuimos a comer a un restaurante y a hacer unas cuantas compras para la despensa. En la noche, como a las 8, llegamos de nuevo a la casa. Mi mamá empezó a hacer lo que le dijo el cura. Roceó el agua bendita, hizo los rezos, incluso abrió todas las ventanas, si es que de algo servía para que se salieran esas malas vibras. Cuando terminó, se puso a hacer la cena, mientras yo veía la televisión. Creíamos que ya nada pasaría, al menos en ese día. En ese momento escucho cómo grita mi mamá, y medio segundo después, se escucha cómo caen muchos platos de la alacena. Mi mamá salió corriendo de la cocina. Solo me decía: Ven, hijo, ven. Vámonos para afuera. Vámonos. Yo me salí rápido con ella para la calle. Alcanzamos a cerrar la puerta de la casa y nos quedamos en la banqueta de enfrente. Mi mamá estaba muy espantada, casi al punto de las lágrimas, y yo solo intentaba tranquilizarla. Ahí fue cuando pasaron unos vecinos, una familia que vivía a unas 2 casas de la nuestra. Eran el papá, la mamá y 2 niños como de 9 y 11 años. Se acercaron porque vieron mal a mi mamá. Ya los conocíamos, pero solo les dábamos los buenos días o buenas tardes cuando los veíamos. Yo también estaba un poco alterado, así que sentí alivio de que se acercaran a ayudarme con mi madre. Nos preguntaron que qué había pasado, si necesitábamos hablarle a una patrulla o algo. Mi mamá les dijo que no, y procedió a contarles lo que nos acababa de pasar, pero también les contó lo demás que ocurría en la casa. Una vez que mi mamá terminó la historia, el señor nos dijo: Miren, no quiero asustarlos más, pero... Bueno, hace un año falleció ahí dentro una señora. Era inquilina de la casa. La cosa es que estamos seguros de que ella practicaba alguna clase de brujería. No era de esas brujas que cobraban para hacer amarres o leer las cartas. No vendía ningún servicio de esos. Hacía brujería para ella misma, o eso creemos. Nunca vimos que metiera a nadie a la casa, pero nunca nos dio buena espina. Era muy rara y su aspecto daba mucho miedo. Esa casa llevaba sin rentarse bastantes meses, pero bueno, creo que es lo que los ha estado asustando.
Su esposa nos ofreció a quedarnos a dormir en su sala, cosa que aceptamos. No queríamos volver a entrar ahí. Al día siguiente mi mamá hizo unas llamadas y una tía nos hizo el favor de prestarle su camioneta para llevarnos nuestras cosas. Nos fuimos a vivir a la casa de mi abuelita. Mi mamá le dio las llaves a la dueña de la casa y le dijo que si iba a volver a rentar a alguien, primero se encargara de ese asunto, para que no le pase a otros lo que nos pasó. Después de eso, jamás volvimos a saber de ese lugar. Estoy en mi segundo año de universidad y ya estoy bastante familiarizado con todo el movimiento que hay por aquí. Estudio ingeniería eléctrica en una universidad que prefiero no decir para no darle mala fama por la historia que estoy a punto de contar. Esto que les voy a decir continúa ocurriendo y aún no tiene una explicación clara. Cada semestre yo armo mi horario. Conforme vas pagando la cuota de tu semestre, puedes ir inscribiéndote a diferentes clases. Yo elegí las mías y no tengo problema con ellas. Mi primer clase siempre es a las 7 de la mañana. La cosa aquí es que yo trabajo de madrugada. Tengo turnos en una fábrica de transformadores. Entro a las 9 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. De ahí me voy directo en mi motocicleta hacia la escuela. Por lo regular llego una media hora antes de que inicie la clase, así que me da tiempo de terminar una que otra tarea atrasada. Llego al salón antes que cualquiera, incluso antes que la profesora. Las veces que no hago tareas, simplemente me quedo dormido para compensar un poco el sueño y no andar como zombie todo el día escolar. Este salón solo lo visito los lunes, miércoles y viernes, pero es la primera vez que tomo una clase en esta aula. Está en uno de los edificios que se encuentran al fondo de la universidad, casi llegando a la cancha de béisbol, y es el último salón de la primera planta, al final del corredor. A esa hora y en ese edificio solo se dan 3 clases, la mía y un par más en los salones del segundo piso. En fin, es común que yo esté en ese salón solo en las mañanas, cuando todavía no sale el sol ni siquiera. Una de esas mañanas, mientras terminaba unos ejercicios que tenía de tarea, empecé a escuchar cosas extrañas. No soy paranoico, ni tengo esquizofrenia. De verdad, empecé a escuchar cosas que no había escuchado antes. En un inicio escuchaba unos sollozos, sonidos muy bajitos de una persona llorando. La primera vez que los escuché, estuvieron sonando por unos 10 minutos, y pensé que era alguien en el salón de arriba, pero poco a poco se iban haciendo más fuertes, hasta que era claro que había una mujer llorando desconsolada en algún lugar. Inmediatamente le conté a un amigo cuando empezaron a llegar todos a la clase, pero no me creyó. Pensó que lo estaba jodiendo. Esto se empezó a hacer costumbre. No ocurría cada vez que estaba en el salón, pasaba unas 2 veces a la semana. Le seguí contando a mi amigo lo que escuchaba, pero seguía sin creerme. Para que me creyera, le dije que la próxima clase llegara media hora antes, justo conmigo. Entonces escucharía los lamentos de los que le hablaba. Llegó la siguiente clase. Nos vimos en la entrada de la escuela y nos fuimos caminando juntos hasta allá. Nos sentamos y estuvimos platicando de otras cosas, esperando a que se empezara a escuchar. En un instante, comenzó. Un pequeño lloriqueo. Le dije. Shh. ¿Ya escuchaste? Presta bien atención, güey. ¿Los escuchas? Te dije, cabrón. Los lamentos seguían y seguían, cada vez más fuertes. Lo más raro es que intentamos seguir el sonido, pero no dábamos con la dirección. Parecía que venía del techo, del piso, de afuera del edificio, del pasillo, de todas partes. En todas partes se escuchaba igual. Luego se dejaron de escuchar, y al poco rato empezaron a llegar los demás compañeros. Mi amigo le contó a otros con los que tomábamos clase. Estaba tan impresionado después de no haberme creído, que no se contuvo y le contó a otros lo que habíamos escuchado. Varios interesados en el tema dijeron que para la próxima clase también llegarían temprano para escuchar, para confirmar si realmente se escuchaba todo eso, o era un invento de nosotros. Pero llegó la próxima clase, y habíamos unos 8 compañeros, una media hora antes de que llegara la profesora, lo mismo que la vez pasada. Estábamos platicando, cuando de pronto se empezaron a escuchar. Eran lamentos muy bajitos, pero yo ya los detectaba de inmediato, así que les dije: Cállense, cállense.
Escuchen. Se alcanza a escuchar, guarden silencio y escuchen bien. Los lamentos se hicieron más fuertes, con más rapidez que las veces pasadas. A todos se les erizaron los vellos del cuerpo, porque en serio, eran unos lamentos bastante aterradores. Eran suaves, pero era lo que hacía que dieran más miedo. Y justo cuando se escuchó más fuerte, se apagaron las lámparas del salón. Y como a esa hora aún no sale bien el sol, nos quedamos en la oscuridad. Inmediatamente todos nos salimos de ahí gritando. No nos metimos hasta que llegaron todos los demás. Le platicamos esto hace unas semanas al intendente del edificio. Yo tengo la sospecha, estoy seguro de que él sabe algo sobre esos sonidos, pero no nos ha querido decir nada. Siempre hay historias sobre lo aterradoras que son las carreteras de noche o los cementerios, pero poco se habla de los salones de clase. Pueden ser lugares bastante aterradores y pueden esconder bastantes secretos que no sabemos. Yo espero algún día enterarme de qué pasa.